Hola, buenas tardes. Somos Yael Silveira y Emilia Gutiérrez y este es nuestro portafolio de evidencias para la asignatura Contabilidad y Costos. Bueno, primero que nada, dando una pequeña introducción, la contabilidad es un sistema de control y registro de todos los ingresos y egresos que puede tener una empresa. Su importancia radica en que el tener un control ayuda a mantener un orden y así poder alcanzar nuestras metas y cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera posible. El objetivo de este portafolio es recopilar los aprendizajes adquiridos a lo largo de este semestre mediante la presentación de todas las actividades de aprendizaje realizadas, que son 12, y a continuación empezamos con la primera. La primera actividad de aprendizaje, titulada Activo, Pasivo y Capital Contable, nos pidió realizar una investigación de los conceptos capital contable, activos y pasivos. Esta fue nuestra introducción a la materia, en la que pudimos conocer 3 conceptos fundamentales que nos servirían a lo largo de todo el semestre. El primero, activo, representa los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por una empresa. El pasivo es el fondo monetario que la empresa posee y debe a terceros. Y por último, el concepto capital contable es la resta de los activos menos los pasivos. Esta actividad fue realizada en tríos, en el salón, y en ella pudimos aprender un poco del trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Bueno, el ADA 2 fue movimientos de las cuentas, donde se realizó de manera individual y lo que nos encargaba era señalar los cargos, los abonos, determinar sus movimientos, deudores, acreedores y obtener el saldo, ya sea deudor o acreedor. En este caso, esto se basó mucho con el ADA anterior, donde se definía lo que viene siendo qué debe, qué saber y qué son esos saldos, ¿no? En este caso pusimos 3 cuentas que nos dio el ADA y se describían paso a paso cuántas eran las cantidades que te daba cada debe y cada haber. Entonces al final de cuentas era sacar el saldo deudor y el saldo acreedor, donde podemos observar que si es debe, el mayor en la resta de debe y haber. Si es mayor el debe, era saldo deudor, y si es mayor el haber, era saldo acreedor. ¿Y esto qué son? Básicamente son el saldo acreedor, son los ingresos cuando el ingreso es mayor que los gastos, y el deudor es cuando tú debes algo al acreedor. Y ahí se pueden ver los movimientos. Siguiente, Ada. La tercera actividad de aprendizaje fue de la ley de la dualidad o partida doble. Esta actividad de aprendizaje se dividió en 4 ejercicios en los que pudimos entender de distintas formas lo que representa esta ley. Fue la primera actividad laboriosa que tuvimos como grupo, y aquí ya empezamos a utilizar herramientas como Excel de una forma más personal, en el sentido de la forma en la que nosotros vamos aprendiendo cómo se realizan las actividades. Y ya para concluir, la ley de la dualidad consiste en que cada movimiento contable, en él intervienen al menos 2 cuentas, una de entrada o salida de recursos y otra de financiación. Y esto también, como en la primera actividad, fue algo que pudimos aplicar a lo largo de todo el semestre y de fundamental comprensión para el curso. Siguiente actividad, por favor. Bueno, era nada que es balance general. Aquí entra lo que ya comentó mi compañera Emilia, que es lo de la partida doble o la ley de dualidad, donde básicamente nos otorgaron una empresa ficticia y nos dieron ciertas cuentas, que básicamente era ordenarlas, ya sea en activos, pasivos y capital contable. Donde al final de cuentas lo que se buscaba era esta partida doble, donde el activo sea igual al pasivo más el capital contable. Y ahí se pueden ver cómo se van desglosando las cuentas en sus sumas y cómo al final de cuentas terminan siendo iguales, ¿no? Y esta es un formato, tipo reporte, y a continuación se les vamos a dar otra que es el formato, que es otro tipo de formato, que en este caso es el formato de cuenta, donde podemos ver que lo único que los diferencia es que unas están en tipo columna y otras están desglosadas de forma por lados. Y podemos observar que en efecto la partida doble se cumple y pues si hay un balance general allá. A
continuación, la actividad de aprendizaje 5 fue en relación a las principales cuentas del estado de resultados. En esta realizamos una investigación que luego pasamos a un PowerPoint y al final compartimos con nuestros compañeros. Se realizó en tríos y pues vaya, al final el aprendizaje fue grupal. En ella aprendimos respecto, pues vaya, primero que nada, qué es el estado de resultados, que es una herramienta que se utiliza para entender el rendimiento que tiene la empresa, y al final pudimos encontrar que se puede dividir en 9 cuentas. Sin embargo, estas se agrupan en las que ustedes pueden ver en pantalla, que el primer grupo es de ingresos por ventas a otras fuentes, el tercer grupo es de gastos de operación y el último es de gastos no operacionales. Siguiente, Ada, por favor. Bueno, el 6 es el estado de resultados, donde esta ADA se trabajó de manera individual y se trabajaron varios ejercicios. Por cuestiones de practicidad, solo pusimos aquí 2 ejercicios que se hicieron. ¿Para qué es el estado de resultados? Es una manera de desglosar las operaciones, los costos que se tienen por cuentas, para que al final de cuentas se observe si hay una pérdida o una ganancia, si hay una utilidad o pues hay una pérdida. En estos casos se obtuvo que en ambos ejercicios hubieron pérdidas, porque pues no eran óptimos esas cuentas que nos daban las cantidades. Podemos ver que se aplicaron igual de la misma forma que en el balance general, con empresas ficticias, y en este caso fue una actividad un poco laboriosa, porque era algo de sacar muchas cuentas, y por ello era algo difícil de realizar de manera individual. Sin embargo, se pudo cumplir el objetivo de hacerla. Siguiente, Ada. Ahora, hablando de la actividad de aprendizaje 7, en ella trabajamos el método analítico. Aquí nos quedó el aprendizaje de que el método analítico es un procedimiento que descompone todo a sus elementos básicos y al final queda todo muy específico. Aunque este método pues era muy laborioso y llevaba muchos pasos, al final que esté todo tan desglosado facilitaba el entendimiento y pudimos seguir de mejor forma el flujo del dinero y así pues en consiguiente entender mejor el tema. Siguiente, por favor. El ADA 8 es el de inventarios perpetuos. Como se realizó en el método analítico, en este caso teníamos que realizar lo que viene siendo el libro mayor y otros pasos más que a continuación voy a explicarles, y donde básicamente cada cuenta, cada asiento que te daba el ejercicio, tenías que sacarle sus diferentes cuentas e irlas desglosando en el libro mayor. Y aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se iban desglosando las cuentas, los asientos, en las diferentes cuentas, donde en el inventario perpetuo sus principales cuentas, como saben aquí, son almacén, costo de ventas y ventas, por consiguiente. Y en el siguiente paso se muestra lo que viene siendo la balanza de comprobación, donde comprobamos que en efecto los movimientos y los saldos, que ambas tienen, ya sea el deudor, acreedor y como ya se vio en el ADA 2, tienen que coincidir para que en efecto el libro mayor o los asientos que tú hayas designado estén balanceados. Y en el tercer paso se hacía un ajuste. El ajuste es básicamente donde saldábamos todas las cuentas que tuviéramos y donde al final de cuentas debíamos llegar al capital y la utilidad operacional. Y ya para como que comprobar y para hacerlo desglosado, era hacer un estado de resultados, que es básicamente pasarlo del ajuste al estado de resultados, donde al final de cuentas obtuvimos que nos daban los mismos valores, como podemos ver aquí y acá. Y siguiente ADA. A continuación, el ADA 9 fue en la que empezamos a tratar el tema de prorrateo. La ADA 9 se dividió en 2 partes, que la primera fue el prorrateo utilizando el método directo y luego el escalonado. Aquí nos quedó el aprendizaje de que el prorrateo es la repartición proporcional de una cantidad entre varios, y ya aplicando este concepto al área de la contabilidad, el prorrateo trata de distribuir y acomodar los cargos indirectos entre los centros de producción y los servicios existentes. Siguiente, por favor.
Bueno, en el ADA 10, que es el de presupuesto, se trabajó de manera colaborativa con unos compañeros de equipo, que son los siguientes: Aranzazu González, Emilia Aurora, Sofía Elia Morán, Alejandro Ricardo Pacheco y su servidor Yael Adrián Silveira Canché, donde básicamente describíamos varios puntos de que es el presupuesto, pero más en específico estos siguientes, que es el papel que desempeña el presupuesto en la planeación estratégica, donde podemos ver que en efecto es muy importante aplicar el presupuesto, ya que nos sirve de una manera como de planificar o de ver a futuro cómo vamos a ir desglosando ciertos gastos, ciertas compras, el dinero básicamente en los diferentes departamentos. Y igual saben los tipos de presupuestos, que son los de gastos administrativos, los de ventas, y los de producción y los financieros. Y por consiguiente tienen lo que viene siendo ventajas tienen ventajas. Sus ventajas son que son objetivos, que al desglosarlos tan bien en los diferentes departamentos, muy difícilmente se haya como una pérdida a largo plazo. Hay la participación, que es de todos los departamentos, todos los dirigentes, todos los gerentes participan en ese presupuesto. La producción, que es donde se distribuye este dinero en los departamentos. La creatividad, los límites, porque si tenemos un presupuesto podemos generar límites donde no nos pasemos de ciertas cantidades. Podemos identificar los riesgos y ser más eficientes, o obtener eficiencia. Siguiente Ada. Ahora ya hablando de la ADA 11, esta ya es una de las últimas, tuvimos que realizar un mapa conceptual del tema presupuesto operativo y financiero. Un dato interesante que debemos destacar respecto a este tema es que cuando íbamos a consultarlo en las clases presenciales, hubo fallos técnicos, por lo que no pudimos accesar a los documentos que había creado la maestra. Así que posteriormente ella nos compartió un recurso que es el libro que utilizamos para realizar este mapa mental, y ya ahí pudimos tener un entendimiento mejor de los temas. Aquí lo que nos llevamos es que el presupuesto financiero es la estimación anticipada de los ingresos y gastos que habrán de producirse en un periodo determinado, y ya se puede realizar una división justa del dinero. ¿Por qué utilizamos el adjetivo justo y no equitativo? Porque una división equitativa es dividir entre todos la misma cantidad. Sin embargo, si yo ya sé que mi área de ventas necesita más recurso que, no sé, mi área de producción, nada más por poner un ejemplo, pues no tiene sentido que yo les dé lo mismo cuando a uno le puede sobrar y a uno le puede hacer falta. Siguiente Ada, por favor. Y el último ADA, que fue la ADA 12, que tiene de nombre punto de equilibrio. En este caso vamos a desglosarlo en dos puntos, que son un producto y pues para varios productos. Esta ADA fue trabajada de manera individual y fue hecha en el salón de clases. Bueno, en este caso nos proporcionan un problema en el que tenemos un solo producto y nos dicen que tenemos costos fijos y costos variables. Igual tenemos el precio del producto. Bueno, para ello se busca sacar el punto de equilibrio de unidades y de dólares. Vaya, dinero, ¿no? Donde al final de cuentas sacamos, con esas fórmulas que tenemos abajo, sacamos ese punto de equilibrio para un producto. Y ya para el de varios productos se desglosan estos costos fijos y variables para cada producto, donde se usa esta fórmula que básicamente está desglosada en esta tabla. E igual tenemos lo que viene siendo los costos aquí, los costos fijos, y abajo el punto de equilibrio que debemos lograr. Y el programa nos preguntaba que si se lograba el punto de equilibrio y no se logró. Bueno, ¿por qué es importante el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es importante porque nos ayuda a tener un mínimo a vender para que podamos como que satisfacer la demanda o mantener el sistema por sí mismo sin que tengamos pérdidas. Sin embargo, el punto de equilibrio no es lo mejor que una empresa debe de lograr o debe de apuntar, ya que realmente es como que estás en un punto medio donde no tienes ni pérdidas, tampoco tienes ganancias. Por eso se busca siempre estar arriba de ese punto de equilibrio, ya sea muy arriba o pues un poquito, ¿no? Para tener un poco de ganancias. Y esa fue muy dinámica porque el tema no era tan difícil de aplicar y por ello fue incluso divertido y reconfortante hacerla.
Ya para finalizar, nuestros aprendizajes fueron los siguientes. Primero que nada, este portafolio final o proyecto final realmente fue de mucha utilidad, ya que fue como darle una vuelta de hoja o volver a ver ciertos temas que vimos a través de todo este curso, ya sea de inicio de curso hasta final de curso, ya sea como actividades de qué es el debe, qué es el haber, hasta presupuestos, inventarios. Realmente fue como que al ver esos temas pudimos aclarar ciertas dudas que teníamos al finalizar el curso, volver a repasar y volver a comprender sobre todo estos temas, y sobre todo el hecho de poder evidenciar todo nuestro esfuerzo que aplicamos a través de ese semestre fue algo satisfactorio, ya que pues pudimos observar que realmente tanto mi compañera como yo le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho empeño a la materia. En cuestión del trabajo colaborativo, considero y consideramos que realmente fue de buena manera, fue muy dinámico, hubo mucho respeto, fue equitativo y realmente fue como ya dije, dinámico, y fue eficiente el trabajo que hicimos. Y en cuestión de la materia, consideramos que la materia realmente es una materia muy importante, ya que la contabilidad hoy en día es muy importante tanto para algo personal como para algo de una empresa, ya que básicamente te sirve para que no te vean la cara, para que puedas identificar esos puntos donde pierdes, esos puntos donde ganas económicamente, y sobre todo aprender que el trabajo y el empeño en esa materia fue muy importante, ¿no? En cuestión de la maestra la verdad fue un amor, nos encantó, maestra, muchas gracias. Y ya para finalizar, aclarar que este video pues fue dinámico, tal vez un poco corto en comparación de otros, pero tratamos que sea, como ya dije, dinámico y que sea el tiempo eficiente, que vayamos al punto. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.